anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este nuevo y maravilloso día que Dios nos regala para hablar sobre temas que nos pueden ayudar a todos en relación a la educación familiar, a la vida y a tantos dones que Él nos sigue regalando día a día. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien fielmente nos conecta a todos ustedes, y también a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, me gustaría introducir este programa de hoy con unos textos de San Juan Pablo II, como siempre, que es uno de nuestros grandes ejemplos en el tema de la defensa de la vida y de la familia, y de Guillermo de Saint-Héry, que es monje benedictino del siglo XI. Empezamos con San Juan Pablo II. El amor no es cosa que se aprenda, y sin embargo no hay nada que sea más necesario que enseñarlo. Si se ama el amor humano, nace también la viva necesidad de dedicar todas las fuerzas a la búsqueda de un amor hermoso que nos hará felices. Y esta otra cita tan bonita que dice: la energía principal que mueve el ánimo humano es el amor. En definitiva, cada ser humano tiene una sola tarea: aprender a amar sincera, gratuita y auténticamente. Pero solamente en la escuela de Dios se puede cumplir esta tarea y el ser humano puede alcanzar el fin para el que fue creado. Y obviamente, y esto ya no es de la cita, esto es lo que nos hará felices. La educación sigue siendo hoy como ayer un punto fundamental en el desarrollo pleno del ser humano. Pero, ¿qué conlleva educar? ¿En qué puntos es importante apuntar a la hora de educar a nuestros hijos? Hoy vamos a hablar sobre este tema que es tan importante y siempre actual: cómo educar a nuestros hijos en el amor y la verdad. Y para ello tenemos con nosotros al señor Santiago García Brunello, quien es orientador familiar y que hoy estará con nosotros a través de la línea telefónica. Bienvenido a nuestro programa, Santiago, y gracias por aceptar esta invitación. No, hermana, muchísimas gracias a ustedes por haberme permitido esta oportunidad de poder compartir temas tan importantes en un programa tan bonito como es este Solo el amor crea, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues para empezar esta entrevista, Santiago, a la hora de hablar sobre la educación, me parece importante que refresquemos este mismo concepto, ¿no? Porque hablar de la educación, pues uno puede pensar en tantas cosas, ¿no? Pero educar ¿es solamente enseñar algo que no se sabe o qué más abarca el concepto de educación? Bien, para responderle esta importante pregunta, porque en sí va a ser la base de todo lo que vamos a hablar, quisiera hacer una pequeña aclaración, ¿no? Que gira en torno a este tema que es la educación, y en la cual se va a basar toda la educación. Y esta aclaración es la persona humana. La persona humana es un ser compuesto por 3 dimensiones importantísimas, en las cuales toda la educación va a girar o debería de girar, ¿no? Entonces, esto nos va a dar pie para que nosotros podamos analizar si la educación es correcta o tendríamos que mejorar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son estas 3 dimensiones importantísimas? Primero, la dimensión física; segundo, la dimensión psíquica; y tercero, la dimensión espiritual. Estas 3 dimensiones hacen un todo, un conjunto, la persona humana, ¿no? O sea, yo no puedo ver el alma por un lado, la psiquis por el otro y el cuerpo por el otro. ¿Por qué? Porque cuando yo educo a toda la persona, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí.
Entonces, la persona es un ser biopsicoespiritual. En cada una de estas dimensiones se asientan una serie de conceptos, facultades o características que van a hacer a la persona humana, ¿no? En la dimensión física se asientan las pasiones y los instintos. En la dimensión psíquica tenemos los sentimientos, los afectos y las emociones, ¿no? Esto es un tema muy bien explicado por Daniel Goleman en su Inteligencia Emocional, un libro bastante recomendado. Y por último, en la parte espiritual recibe aquello que nos va a marcar la diferencia clara entre los animales, ¿no? Que la memoria, el entendimiento y la voluntad, que va a ser lo que va a conformar la razón, ¿no? Nosotros tenemos en cuenta esta importante distinción. Entonces vamos a poder hacer un análisis, vamos a poder bucear un poquito más de lo que en sí es la educación, la base de la educación, ¿no? Entonces, si nos preguntamos qué es la educación, yo quiero traer a colación acá, como parte de un trabajo que me tocó realizar, a dos autores importantísimos. Analicé en este trabajo. Uno es filósofo español, se llama Ricardo Yepes Stork, muy recomendado, y otro que es un psiquiatra que lo recomiendo mucho más todavía, se llama Enrique Rojas. Muy conocido, sí. Justo este programa se escucha también en España, así que toda la audiencia española sabrá perfectamente a quién nos referimos. Exactamente. Enrique Rojas, bueno, él es el director del Instituto Psiquiátrico de España. Y bueno, estos dos autores a mí me ayudaron muchísimo en el trabajo que hice. Y bueno, quería proponer a estos dos autores para analizar un poquito estos dos temas. Ricardo Yepes Stork, él nos va a decir qué es educar. Educar, como se dijo, es transmitir y enseñar no solo conocimientos teóricos, sino sobre todo valores que guíen el conocimiento práctico, modelos de acciones y que ayuden a adquirir convicciones e ideales que, en suma, una educación en los valores y en las virtudes, el uso de la libertad, de la búsqueda de los bienes propios de la vida buena. Eso es cumplir la función perceptiva de la autoridad, que es comunicar excelente. Sí. La educación no consiste en sermonear a los niños, no consiste en reprimir las emociones, los instintos, no, sino la educación, en buena parte, es transmitir y enseñar no solamente esos conocimientos teóricos que están bien, matemática, física, química, sino modelos, valores que ayuden al educando, que puede ser un niño, un joven, un adolescente, que lo ayuden a que se conviertan cada vez en mejores personas. Qué importante este punto de los ejemplos, ¿no? Porque a veces pensamos que educar es simplemente, como usted nos decía, dar teoría, pero la teoría tiene que ir acompañada de un ejemplo que sea visible, que sea real. Y hay lamentablemente en los medios de comunicación hay muy pocos buenos ejemplos, ¿no? Entonces esto también nos debe estimular a los padres de familia a ser los primeros ejemplos que los hijos sean capaces de imitar en todo lo bueno, ¿no? O poner modelos que sean asequibles a los niños, pero que a la misma vez fomenten todo este tema de valores y de virtudes que son tan importantes. Exactamente. O sea, eso mismo, esto que acaba de decir usted, con otras palabras nos lo dice Enrique Rojas, que a mí me gusta una definición que hace él, porque llega como a la médula de este tema. Es educar, dice él, es convertir a alguien en persona, es seducir por encantamiento y ejemplaridad. Qué importante, o sea, a mí me llama mucho la atención esto, ¿no?
seducir, o sea, en el lenguaje coloquial, uno dice, bueno, ese chico está seduciendo a una chica, o sea, ¿qué quiere decir? Que la está atrayendo, ¿no? Utiliza el mismo verbo para la educación. Va a decir, pero, o sea, le pone una palabra que le da como un sentido profundo, ¿no? Seducir por encantamiento y ejemplaridad. O sea, es lo mismo que usted decía, ¿no? A mí siempre me llamó la atención. Bueno, en mi familia somos 8 hermanos. Una de las cosas que siempre nos llamó la atención es que mi papá y mi mamá nos enseñaban, muchas veces con el ejemplo, más que con un reto, ¿no? O sea, uno veía, por ejemplo, que papá se levantaba temprano todos los días y uno se quería levantar temprano. Entonces, eso es como seducir con el ejemplo. No te digo nada, pero te estoy diciendo todo. Claro, y así como sirve para bien, también sirve para mal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así como el ejemplo que usted ponía, ¿no? Bueno, veo a mi papá que se levanta temprano para ir a trabajar o para hacer algo bueno, o veo a mi papá que está tumbado hasta las 11 de la mañana y efectivamente yo voy a hacer lo mismo. Porque encima los padres tienen mucha más injerencia en cuanto a digamos, a seducir, como usted decía la palabra, a sus hijos a que sigan su camino, ¿no? Su manera de ser, sus hábitos, etcétera. Exacto, eso en orientación familiar uno habla de réplicas de modelos familiares, ¿no? O sea, una réplica, normalmente cuando uno habla de una réplica, por ejemplo, en un terremoto, hubo una réplica, quiere decir que hubo un leve movimiento. Una réplica de modelo familiar es eso, ¿no? O sea, es que si un chico ha sido educado de una manera, es muy probable que ese chico, si en un futuro se casa, vuelva a educar de esa misma manera. Obviamente que después lo vamos a analizar un poquito más. Obviamente que si uno tiene la capacidad de poder poner un freno a eso, pero o sea, cuánto más fácil sería para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños, ser un buen modelo, un buen ejemplo, que sean seducidos por sus padres para el bien, ¿no? ¿Por qué? Porque seguirá diciendo Enrique Rojas, educar es enseñarle al hombre lo que es la vida. La palabra educación tiene 2 etimologías interesantísimas. A mí, bueno, Enrique Rojas siempre en sus libros suele comentar, y a mí la verdad que me encanta buscar la etimología de las palabras. Enrique Rojas pone 2 etimologías de la palabra educar. Una es educare, en latín significa extraer o sacar fuera, educere, del latín moderno, que significa acompañar. Por lo tanto, educar, dirá él, es entusiasmar con los valores. O sea, impresionante lo que él va a decir. Es sacar lo bueno que tiene esa persona. Por eso terminará diciendo que educar es convertir a alguien en persona. O sea, hace una afirmación muy fuerte, convertir a alguien en persona. ¿Por qué? Porque saco todo lo mejor que tiene esa persona, ¿no? Y o sea, mientras usted habla uno va pensando, ¿no? Es como para reflexionar. Los modelos educativos actuales, también, digamos, todas las plataformas de redes sociales, los esfuerzos del Estado realmente nos están ayudando a construir a alguien o a convertir a alguien en persona o a despersonalizarlo, ¿no? Porque no están sacando todo lo mejor de nosotros, sino muchas veces lo peor del ser humano, ¿no? La parte instintiva, la parte no pensar, no reflexionar. Es bueno escuchar estas definiciones porque uno puede hacer el contraste con lo que está pasando ahora, ¿no? En nuestros días. Exacto, y también para que uno se pueda, o sea, para que las familias, uno pueda hacer un autoanálisis, ¿no? Que nos ayude a que uno pueda entrar en ese camino
que es la verdadera educación. O sea, si yo me voy dando cuenta de que, como estoy educando, por ejemplo, a mis hijos, ahora hay que siempre tener en cuenta que cada hijo es distinto, ¿no? Entonces, la educación siempre va a variar de acuerdo a los hijos. Pero si yo me voy dando cuenta de que la educación que estoy brindando a mi hijo no es la mejor, siempre tengo la capacidad de poder mejorar, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Por qué? Porque la mirada, la profundización que uno pueda hacer de la educación nos va a llevar a encontrarnos con la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos, encontrarse con la verdad es encontrar la felicidad, ¿no? Nosotros anhelamos la felicidad para aquellas personas que amamos. Entonces, a medida que yo vaya profundizando y mejorando ese tipo de educación que estoy dando, estoy demostrando que amo la verdad, que quiero la verdad para esa persona que amo. En el caso de una familia, de los padres hacia sus hijos, estoy deseando, por ejemplo, de un profesor hacia sus alumnos, deseo la verdad para él, deseo su felicidad, deseo su bien. Por lo tanto, deseo lo mejor para esa persona, ¿no? Y sobre esto quisiera hacerle preguntas, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando sobre un tema hermoso que es cómo educar a nuestros hijos en el amor y la verdad. Tenemos como invitado al señor Santiago García Brunello, quien es orientador familiar, y en la primera parte del programa nos hacía, nos estaba refrescando algunos conceptos como importantes a la hora de pensar en la educación. Cuando hablamos de educación hay que saber que la persona humana es un ser, es un todo que abarca un ámbito físico, psíquico y espiritual. Que es importante en el enseñar no solamente transmitir o enseñar una teoría, sino también valores, virtudes, y que esto esté de alguna manera fundamentado en un ejemplo. Ejemplos a seguir, ejemplos cercanos desde ya los padres es básico, y también otros ejemplos que sean asequibles al niño, comprensibles al niño, al joven, al adolescente o a la persona, a los alumnos, en los cuales uno también tenga que poder meter todo eso que conlleva la educación. También es importante tener en cuenta que el ejemplo, como dice el refrán, arrastra, ¿no? Es como que encanta a la persona para quererle hacer repetir eso que ve en sí mismo. Hablábamos también de la réplica de modelos familiares. Santiago también se basa en uno de los autores favoritos que nos ha expresado el doctor Enrique Rojas, donde también decía que educar es extraer lo mejor de la persona y en ese proceso acompañarle a ir sacando eso bueno que tiene en sí, y que todos tenemos capacidad de poder mejorar nuestros métodos educativos, y esto es muy alentador y muy importante. Y aquí es que quisiera yo volver a conectar con la entrevista, Santiago. Todos ciertamente queremos hacer felices a nuestros hijos o a las personas que están bajo nuestro cargo, ¿no? A nuestro cargo. Pero, ¿qué conlleva ese querer hacer feliz? Porque a veces se ve que más que hacer feliz a los que queremos hacer felices, a veces los hacemos infelices. Yo me refiero en concreto, hay padres que a veces han puesto como todo su empeño en hacer felices a sus hijos, en educarlos, pero
pues a veces con las mejores intenciones hemos cometido errores importantes a veces. ¿Cómo hacer para volver a encaminarnos en este proceso educativo de nuestros hijos? Sí, mire, obviamente que cuando uno educa, siempre está buscando el bien, está buscando lograr la felicidad, a no ser que sea una maldad refinada. Cuando uno normalmente educa, siempre busca lo mejor para el otro. No sé, un profesor para sus alumnos, un padre de familia para sus hijos. Ahora, uno muchas veces también se puede equivocar, ¿no? Y es a eso quizás a la pregunta se refería, ¿no? O sea, Uh-huh. muchos padres educan a sus hijos, pero por ahí sienten que como el peso de no haberlos educado, por ahí se arrepienten de muchas cosas que hacen, y que quizás no lo quisieran haber hecho así, ¿no? A veces encontrar la felicidad y desear la felicidad para el otro va a implicar muchas características que se van a ir uniendo, que se van a ir dando la mano. Sí. Primero, para que nosotros podamos profundizar en qué es la felicidad, tenemos que saber qué es la verdad, ¿no? Porque la felicidad es estar en la verdad. Cuando yo le deseo, antes decía, ¿no? Yo le deseo a mi hijo o a mi alumno que se encuentre con la verdad plena. Estoy deseando que sea feliz, estoy deseando lo mejor. Entonces, ahí es donde uno se puede dar cuenta hacia dónde está apuntando ese deseo de felicidad que yo tengo para mi hijo. ¿Estoy buscando la felicidad para mi hijo o para mí? ¿No? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer como educador, como padre de familia, como maestro. Uno se puede hacer esa pregunta: ¿qué es lo que estoy buscando en esa persona a la que estoy educando? Y qué importante este punto, porque a veces yo creo que ahí está la clave, ¿no? Del no éxito en nuestros deseos de hacer felices a los demás, porque a veces partimos de la no verdad, evidentemente en la mentira, ¿no? Desde el punto de vista espiritual de la persona, el sacar a Dios del medio en nuestras relaciones ya implica el ir construyendo sobre una mentira, porque la verdad es que dependemos de Dios y en Él vamos a encontrar nuestra felicidad plena como seres humanos, ¿no? Entonces, esto de que la felicidad es estar en la verdad es muy cierto, ¿no? Y a la misma vez es muy actual para uno poder ver, bueno, ¿por qué no soy yo feliz o por qué no soy capaz de transmitir una felicidad o de ayudar al otro a ser feliz? Pienso, ¿no?, que si Dios no está, será muy difícil o imposible. Exactamente, sí. Así es, o sea, mire, vuelvo a citar acá a Enrique Rojas, mire la frase que tiene él, ¿no? Dicho, un hombre, recomiendo un libro muy importante de Enrique Rojas, El hombre light se llama, para los que no lo leyeron se lo recomiendo mucho. En este libro él nos va a decir, en otros términos, ser hombre es amar la verdad y la libertad. Hoy a muchos no les interesa para nada la verdad, ya que cada uno se fabrica la suya propia, subjetiva, particular, sesgada según sus preferencias, escogiendo lo que le gusta y rechazando lo que no le apetece. Una verdad a la carta, sin que implique compromiso existencial, como una pieza más o menos estética, pero sin implicaciones personales. O sea, es profundo lo que dice Enrique Rojas, ¿no? O sea, fíjese la afirmación que él hace. Ser hombre es amar la verdad y la libertad. O sea, por lo tanto, si yo estoy educando, no estoy educando a un perrito, estoy educando a una persona, a un hombre, ¿no? Entonces, por lo tanto, tengo que desear que esa persona ame la verdad y esa persona llegue a ser verdaderamente libre, no en el sentido de libertad que hoy
o libertinaje que hoy se suele utilizar, ¿no? Sino amar verdaderamente la verdad, porque la verdad, dice Jesús en el Evangelio, nos hará libres. Entonces no podemos permitirnos nosotros como cristianos, como padres cristianos educadores, como profesores cristianos educadores, uno no se puede permitir una verdad a la carta, una verdad que no implique un compromiso existencial, una verdad que sea como una pieza más, como si me como un chocolate y listo. No, o sea, la verdad va a implicar a toda la persona. Entonces ahí también uno puede hacer un análisis completo, profundo, de si estoy o no educando bien, ¿no? Santiago, ¿y cómo suscitar? Porque esto también a veces pasa, uno se encuentra familias que como que no saben tampoco dar respuesta a esta pregunta que le voy a hacer. ¿Cómo suscitar el deseo en nuestros hijos y a la misma vez acrecentarlo en nosotros? Tal vez esa sea la primera parte de estas virtudes fundamentales como son la verdad y el amor, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque a veces uno tiene el deseo, pero no sabe cómo transmitir ese deseo o cómo suscitar ese deseo en el otro. Sí, es una pregunta bastante interesante esta. ¿Cómo puedo hacer yo como padre o como educador? ¿Cómo puedo extraer esa virtud fundamental, ¿no? Primero, obviamente, acercándose a Dios. O sea, si yo no me acerco a Dios, no puedo hablar de la verdad. Si yo no doy el paso al frente como educador, de sacudirme ese miedo, ese temor a afrontar mi fe, incluso cuando estoy educando, incluso demostrando con toda la verdad y con todas las mejores ideas que pueda tener, si yo no sacudo esas ideas de miedo para vivir mi fe, no voy a poder transmitir la verdad, ¿no? Obviamente, porque uno no puede dar aquello que no tiene. Claro. Entonces, yo necesito acercarme a la verdad. Y Jesús en el Evangelio nos va a decir: Ego sum via vitas et veritas, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, cuando uno lee algunos autores espirituales, ¿cuántos se quedan con ese escepticismo de Pilato, ¿no? Que le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Claro. ¿No? O sea, podemos encontrar la verdad. Para poder responder un poquito a esto, yo le traigo un texto que me gusta mucho, es del cardenal Robert Sará, en uno de sus últimos libros, se llama el libro Se hace tarde y anochece. El autor del libro, porque es un libro de entrevista, una de las preguntas que le hacen es justamente sobre este tema de la verdad, ¿no? Y él da una respuesta muy interesante. Dice: en nuestras relaciones humanas hemos inventado una justicia sin amor, que no tarda en convertirse en un animal rabioso. Nos volvemos indiferentes tanto a la verdad como a la mentira. Queremos ser cada vez más ricos, no nos damos cuenta de que somos cada vez más pobres. Parecemos entes que han perdido su centro de gravedad. No sabemos amar porque desconocemos el verdadero amor de Dios. A nuestra época le encanta mirarse en el espejo. Los hombres sienten un amor desmedido por ellos mismos. Estamos viviendo el triunfo del egoísmo. Entonces, basándome en esto que acaba de decir el cardenal, si yo quiero acercarme, ¿cómo puedo, respondiendo a la pregunta, cómo puedo hacer para que estas virtudes fundamentales cristianas asienten en aquellos que tengo a cargo para educar, ya sean hijos o alumnos? Lo primero que tengo que hacer es acercarme a la verdad, salir del propio espejo del egoísmo, para que en el espejo se pueda ver la imagen perfecta de Dios en cada uno de nosotros.
Entonces, si yo me acerco así a Dios, es indudable que Dios va a poner una mano para que uno pueda educar de la mejor manera. Así que lo tenemos a mano, gracias a Dios, queridos amigos oyentes. Acercarnos a la verdad es el primer paso para lograr, primero, dejarnos penetrar por esa verdad y poder suscitar en los nuestros, en los más cercanos, ese deseo de verdad que en el fondo es el deseo de felicidad que todos tenemos dentro. Vamos a hacer esta otra pausa y continuamos en breve. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Tiene el amor, tres cosas tiene el amor que no se pueden olvidar, que no se pueden olvidar, que Dios nos amó primero, nos amó primero, hay que darse por entero, darse por entero y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar. En medio de su pueblo Jesús va caminando, en todos sus hermanos hay señas de su paso. Si escuchas el silencio, su amor está cantando. Tres cosas tiene el amor que no se pueden olvidar, que Dios nos amó primero, hay que darse por entero, caminar y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar. Señor, tú me has llamado a ser tu peregrino. Si un paso yo he entregado, tú 100 haces conmigo, para anunciar tu nueva, la dicha de ser hijos. Tres cosas tiene el amor que no se pueden olvidar, que Dios nos amó primero, hay que darse por entero y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar, y ponerse a caminar. Tu mano me conduce de noche y de día, llevando tu evangelio me llenas de alegría, me alumbra tu palabra, me sanas las heridas.
se pueden olvidar que Dios nos amó primero, que quedarse por entero y ponerse a caminar, 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 y ponerse a caminar. Qué maravilloso es saber que Dios nos amó primero, y justamente porque nos amó primero somos capaces de darnos por entero y ponernos a caminar. En ese caminar, amar a todos sin medida como hemos sido amados por Dios. Les recordamos, queridos amigos oyentes, que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. El teléfono gratuito para Estados Unidos es el 1-866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier otro lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el número es el 54 11 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y estamos compartiendo nuestro programa de hoy con el señor Santiago García Brunello, quien es orientador familiar y nos ha estado hablando en el programa sobre cómo educar a nuestros hijos en el amor y la verdad. Digamos que la primera parte la hablábamos sobre la verdad, cómo educar en la verdad. Ahora vamos a entrar en cuanto a cómo educar en el amor. Que parece fácil, ¿verdad? Porque el tema del amor es algo como muy nuestro, pero que en la hora de la verdad y a la práctica a veces cuesta mucho. ¿Cómo podemos, Santiago, educar en el amor? Si bien sabemos que el hombre está hecho para amar y ser amado, ¿cuál es el objetivo del amor en sí mismo? ¿Qué conlleva ese enseñar a amar al otro? Sí. El amor, qué palabra tan delicada, ¿no? Y hoy en día tan banalizada. Y sí. Hoy en día escuchamos hablar del amor cuando se hablan solamente de relaciones sexuales. Se usa la palabra amor para hablar de compromisos que no duran, ¿no? Enrique Rojas nos va a decir, hoy en día se habla mucho de amores, y más concretamente de uniones sentimentales, pero muy poco del amor, por lo que deducimos la confusión que suscita. A cualquier relación superficial y pasajera la llaman amor. Una de las formas más representativas del amor es la que se practica entre el varón y la mujer. El análisis de ese encuentro, sus recovecos y los pliegues por los que éste asoma, nos van a ofrecer una serie sucesiva de paisajes psicológicos interesantes que ilustran lo que es y en lo que consiste realmente el amor, ya que hablamos de él demasiada propiedad. Hay que volver a descubrir su verdadero sentido, aunque sea una cuestión impopular y difícil de conseguir. Hay que recuperar el término en su sentido teórico y práctico, volver a incluirlo en nuestra vida. En definitiva, termina diciendo una frase que a mí me encanta: hay que restituir la profundidad del misterio del amor. Es importante. Antes, cuando hablábamos sobre el tema de la verdad, decíamos que la verdad, citando al cardenal Sará, ¿no? La verdad nos va a sacar de nuestro egoísmo, va a permitir que nosotros deseemos la libertad para el otro, la verdadera libertad para el otro. El amor, ¿cuál es? Cuando nos preguntan, ¿no?, ¿cuál es el objetivo en sí mismo del amor? El objetivo en sí mismo del amor es encontrar la felicidad. Y para encontrar la felicidad, decíamos antes, hay que encontrarse con la verdad. Si yo no me encuentro con la verdad,
posible que me encuentre con el amor, por lo tanto es imposible que llegue a ser feliz. Podré tener una felicidad pasajera, podré tener un sucedáneo de felicidad, ¿no? Ujú. Pero no voy a ser feliz en profundidad. Y por tanto tampoco podrá hacer feliz al otro, ¿no? Si uno no es feliz, Exactamente. difícilmente puede hacer O sea, feliz a otro. Exacto, cuando decíamos que la educación es buscar lo mejor en el otro, es sacar lo mejor del otro. Si yo no amo, nunca voy a poder sacar lo mejor del otro. Al contrario, lo voy a hundir. Por eso, esa es una imagen perfecta, ¿no? O sea, cuando Dios dice en la carta del apóstol San Juan, dice Dios es amor, no solamente se está refiriendo a un amor como hoy en día se entiende, sino que se está refiriendo a un amor pleno. Dios, en su infinita misericordia, lo que quiere es que nosotros seamos libres. Esa es la característica plena y profunda del amor verdadero, es la libertad. Pero una libertad bien entendida que nos lleve a amar de verdad, no a usar a los demás, ni a usar mi propio cuerpo para lo que se me ocurra. Entonces, cuando hablamos de educación, educar en el amor implica encontrarse con la verdad, implica expulsar el egoísmo, implica desear lo mejor para el otro. Porque si yo, obviamente esto es una idea, o sea, uno puede decir, no, pero es que lo que pasa es que el amor, como usted lo está hablando, se lo está poniendo allá arriba, ¿no? Algo Sí. imposible de llegar, ¿no? Sí, o sea, uno tiene la capacidad de poder aterrizar eso, ¿no? Fíjese lo que nos va a decir Pepe Sestor. Si a la verdad de la voluntad no puede encontrar el amor de benevolencia. Y la palabra benevolencia viene de benevolo, ¿no? O sea, en latín significa querer el bien. La benevolencia es una actitud moral que es familiar, o sea, no sé, familiar, que consiste en prestar asentimiento a lo real, ayudar a que el otro pueda llegar a ser una persona. O sea, amar al otro es educar al otro, o viceversa, educar al otro es amarlo. Entonces, educar muchas veces lo vemos como un tema demasiado profundo. Quizás no es tan, o sea, es profundo, pero también es muy práctico. O sea, necesitamos hacer del amor algo concreto, de la educación algo concreto, no para nuestro bien, porque si no, no sería amar, no, para sacar el bien mejor de la otra persona. No sé si me dejo entender. Sí, sí, perfectamente. En este querer el bien, ese desear lo mejor para el otro, digamos que esa es la parte práctica del amor, porque bueno, todo lo demás puede sonar a teoría, como usted decía, algo muy elevado, pero en la práctica, ¿cómo aterrizamos este amor, ¿no? Y lo manifestó perfectamente, ¿no? En ese expulsar el egoísmo, donde primero es el otro, donde deseo lo mejor para el otro, quiero su bien, ayudo a que el otro llegue a ser eso para lo cual está creado. O sea, son cosas muy prácticas y las cuales uno puede hacer como un tipo de autoexamen, ¿no? Yo cuando educo a mis hijos, deseo lo mejor para ellos, evidentemente sí, pero quiero su bien pleno, no solamente que sea un exitoso médico o una exitosa abogada, no, quiero su bien espiritual implica también ese bien. Quiero que se aleje de las ocasiones de pecado, quiero que viva su cristianismo con certeza, con fundamento, con convicción. O sea, son tantas cosas que abarca este amor, que con este autor también que usted cita, el doctor Enrique Rojas, pues también da pinceladas muy claras, ¿no? Y muy buenas. Pero en una sociedad tan, digamos, tan voluble en todo lo que tenga que ver con la vida interior, ¿cómo podemos afincar nuestro amor o cómo darle más consistencia? ¿Cómo prepararlo para que esté más fortalecido a la hora de enfrentarse con un egoísmo
social, un egoísmo a veces familiar, todo lo que implica el egoísmo en nuestros entornos. Uh-huh. Mire, justo para responder esta pregunta, traigo a colación un decálogo que hace Ricardo Yepes Storr. Él lo titula así, ¿no? Para vivir, una lista muy concreta para vivir el amor y así pasar de las palabras a los hechos, ¿no? O sea, bastante como concreto. O sea, lo que él nos va a decir es, a pesar de que es filósofo, dice, lo primero, amar es afirmar, ¿no? ¿Qué significa esto? El amante aprueba lo que el amado ha hecho. Cuando no puede hacerlo porque ha actuado mal, de un modo inaceptable, lo que hace es perdonar. Por lo tanto, amar también es perdonar. No se concibe una existencia, que exista verdadero amor, si no somos capaces de perdonar. Según esto, el amor hace nuevas las cosas del amado, las ve cada día como si fuera por primera vez. Por lo tanto, y acá viene otra característica, el amor detecta enseguida la novedad. Por ejemplo, una madre lee en el alma y en el cuerpo de sus hijos. A mí siempre me llama la atención, y a mis alumnos, tengo la oportunidad de ser profesor, a mis alumnos siempre les digo, profe, ¿usted cómo se dio cuenta de esto? Le digo, porque las ventanas son los ojos del alma. O sea, uno puede detectar en los ojos, o por ejemplo en el caso que ponía Storr, una madre se da cuenta cuando su hijo está enfermo, o cuando está feliz, o cuando está triste. ¿Por qué? Porque lo ama, detecta novedad. Otra característica del amor, amar es ayudar. Puede ser que el error y la fealdad en el ser amado sea inevitable en el futuro. Y esto tener en cuenta los padres de familia. Yo puedo amar y educar verdaderamente, pero por ahí en un futuro, no por voluntad de los padres, sino por voluntad propia del educando, que ya se convirtió en una persona, ese hijo se puede equivocar, como le pasó a este jovencito, se me fue el nombre, está en proceso de beatificación, aquel joven que era de una familia muy buena, muy rica, Jacques Fes, ahí está, Jacques Fes, que murió en la horca porque asesinó a una persona, pero su padre lo había educado bien. ¿Cómo llegó a convertirse en un asesino? ¿No? Entonces, esas son preguntas que uno no... A ver, si yo amo verdaderamente a mi hijo, voy a intentar y voy a ayudar todo lo que sea posible. Pero después, Santiago, una vez que... Sí, hermana. Perdone que le interrumpa, es que nos envía un oyente, nos envía una pregunta por WhatsApp, dice, buenos días a todos, quería agradecer el tema de hoy más que actual. Preguntarles, partiendo del concepto real de que el hombre es un ser tridimensional y que uno seduce con el ejemplo, además de partir desde el amor, ¿podemos ayudar a que se comprenda que la verdad por sí misma es el mejor camino? Entiendo que sería... ¿cómo, no? ¿Cómo podemos ayudar a que el otro comprenda que la verdad es el mejor camino para poderlo seguir? Sí, mire, ahí le respondo, ¿no? O sea, la verdad en sí misma es la plenitud del ser humano. Dice el cardenal Sara, cuando uno le da la espalda a Dios, automáticamente extingue el amor. Para el cristiano, Dios es el Todopoderoso. Eso no significa dominar ni disfrutar del poder de pisar a los demás. Qué importante es esto, ¿no? Dios nos ama, porque nos ama, se da sin medida. Como Dios es la verdad, amar va a ser la verdad plena. Entonces, la verdad plena lo que va a hacer es evitar que hayan dicotomías en la verdad, ¿no? O sea, como decía Enrique Rojas, decía, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo lleno de relativismo, de tu verdad, mi verdad, de que a ti te gusta lo que a mí no me gusta. Entonces, si a vos te gusta matar, matá. Si a vos te gusta hacer cosas que están mal, las hacés. ¿Por qué? Porque es tu verdad. Entonces se pierde un sentido
profundo de la verdad objetiva. Yepes Stork no lo pude tocar antes, pero Yepes Stork tiene hace una diferenciación importante que a mí siempre me llamó la atención. Y dice que están las verdades objetivas, fundamentales, y las verdades que no son fundamentales. Por ejemplo, una verdad no fundamental es, a vos te gusta la torta de chocolate, pero a mí no me gusta. O sea, no me va a cambiar la vida. Pero una verdad objetiva, por ejemplo, el amor, la muerte, una verdad objetiva, por ejemplo, la sexualidad, no, o sea, son objetivas en sí mismas, no van a cambiar porque a uno se le ocurra que cambien. Entonces, ¿por qué? Porque el amor verdadero, lo que va a hacer es sacar lo mejor para el otro, sacar lo mejor de la otra persona. No sé si respondí. Y en la práctica, ¿cómo hacer para que, o sea, ciertamente es algo muy personal, es decir, una persona uno le puede mostrar la verdad y puede de todas maneras negarla y decir que no, que tiene otra verdad, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que está a nuestro alcance, ¿cómo sería la manera más práctica, si se quiere, de mostrarle al otro o tratar de hacerle comprender que esa verdad es el mejor camino? Como decía Enrique Rojas, educar es seducir con el ejemplo. Cuando yo estoy en la verdad, y estoy en la verdad cuando estoy con Dios, cuando yo estoy en la verdad, automáticamente el otro va a detectar que si él no está en la verdad, se va a dar cuenta. Ahora, la reacción, como usted decía, la reacción en el otro puede ser o de rechazo o de aceptación. Le voy a poner un ejemplo porque por ahí puede ilustrar un poquito esto. Conozco una profesora de formación religiosa. Hace unos años viene dando clases, ¿no?, en un colegio, y una alumna que tenía 13, 14 años siempre le refutaba todo y le iba diciendo que no. Esta chiquita se fue del colegio y hace poco cuando la profesora empezó con este tema de la pandemia, estaba dando clases virtuales, tenía una llamada virtual con las alumnas, y esta chiquita se acerca, esta chiquita era prima de otra alumna, y la misma chiquita se acercó a querer estar en la clase virtual que le daba la profesora, ¿no? Y era una chiquita que había estado todo el tiempo que estuvo en el colegio, todo el tiempo refutando, quejándose de la religión, quejándose de por qué les enseñaban esto, de por qué lo otro, siempre. Entonces, como esa idea profunda que a él le quedó en el fondo, ¿por qué? Porque el ejemplo arrastra. Así es. ¿No? Santiago, ya lamentablemente el tiempo ya se nos está terminando, pero creo que ha sido muy útil, muy, muy práctico todo lo que nos ha mostrado, y le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros en el programa de hoy. Gracias, y que Dios lo siga iluminando en su trabajo como orientador familiar. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, gracias por su sintonía, y los espero, Dios mediante, la próxima semana en este mismo horario en Solo el Amor Crea. Que Dios nos siga ayudando a todos para poder hacer de nuestras familias y nuestros ambientes un lugar apto para que Dios pueda abarcarnos y amarnos, y que nos haga libres en su verdad. Que Dios los bendiga. Anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.